Glenn Ford fue en su día la cara dorada de Hollywood entre los años 40 y 60. Con más de 100 papeles a lo largo de 5 décadas, compartió pantalla con Marlon Brando, Bette Davis y Rita Hayworth, y se convirtió en la estrella número 1 de la taquilla en 1958. Pero si solo ves la gloria, nunca verás realmente al hombre que fue. A lo largo de su vida, Glenn amó a una mujer hasta su último aliento, pero nunca se casó con ella. Tuvo un hijo, pero lo dejó atrás durante casi medio siglo. Se casó 4 veces, tuvo romances con cientos de estrellas y, al final, su hijo tuvo que acudir a los tribunales para impedir que una enfermera pusiera una orden de no resucitar en su cama de hospital. Creó interpretaciones icónicas en Gilda, The Big Heat y Blackboard Jungle, pero murió en silencio, solo, en una habitación de hospital que a nadie pareció importarle. Glenn Ford no era un mal hombre, pero no era el tipo de hombre que todo el mundo querría como padre, marido o amante. Y fue precisamente eso, las contradicciones internas, los errores irreversibles, lo que le convirtió en una de las figuras más trágicas y complejas de la historia de Hollywood. Una leyenda que nunca habló hasta que su hijo lo escribió todo. Glenn Ford nació el 1 de mayo de 1916 en la localidad de Portneuf, Quebec, Canadá, con un nombre largo y formal, William Samuel Newton Ford. La sangre que corría por sus venas era de todo menos corriente. Su padre era primo del primer ministro de Canadá, Sir John Macdonald, mientras que por parte de madre descendía de Martin Van Buren, 8º presidente de Estados Unidos. Desde su nacimiento, Glenn estuvo a caballo entre dos mundos, uno arraigado en la tradición y el estatus, el otro persiguiendo sueños más allá de las fronteras. En 1924, cuando Glenn tenía solo 8 años, su familia abandonó Canadá y se instaló en Santa Mónica, California, una decisión que marcaría el resto de su vida. Allí, bajo el sol dorado de la costa del Pacífico, el chico nacido en Canadá pisó por primera vez un escenario. En las obras de teatro del Instituto de Santa Mónica, Glenn sintió por primera vez la atracción magnética de convertirse en otra persona, de vivir dentro de la historia de otra persona. Y quizás a partir de ese momento, también aprendió a ocultar la suya propia. Tras graduarse en 1934, Glenn se unió a pequeños grupos de teatro a lo largo de la costa oeste. No tenía dinero, pero tenía manos de obrero. Cuando no estaba actuando, trabajaba como electricista, obrero de la construcción. Aprendió carpintería y arregló la casa de su familia. Su padre, un severo ejecutivo ferroviario, insistió en que aprendiera un oficio, por si Hollywood no te necesitaba. Lo que nadie predijo fue que Hollywood sí necesitaba a Glenn Ford, pero no al hombre real, sino a la imagen del hombre ideal en el que el público quería creer. En 1937, hizo una audición para la 20th Century Fox, pero fue rechazado. Un año después, volvió a fracasar, pero no se rindió. Entonces, llegó Columbia Pictures, que convirtió el nombre de Glenn Ford de un pequeño pueblo canadiense en un símbolo de la gran pantalla estadounidense. En 1939, Glenn Ford firmó oficialmente un contrato de larga duración con Columbia Pictures, un movimiento audaz pero calculado del director del estudio, Harry Cohn. En lugar de comprar estrellas a otros estudios, como había hecho antes, Cohn decidió cultivar la propia generación de actores de Columbia. Glenn fue elegido, junto con otro nombre, William Holden. Harry Cohn declaró sin rodeos, uno de ellos lo conseguirá, al otro se lo comerán vivo. Lo que no esperaba era que ambos se hicieran amigos íntimos y llegaran juntos al estrellato. El primer papel protagonista de Glenn fue en la película Heaven with a Barbed Wire Fence, pero no fue un comienzo fácil. El director Ricardo Cortés se burló abiertamente de él en el plató, le llamó pésimo actor y juró no volver a trabajar con él. Años más tarde, Glenn se encontró con él en un restaurante y estuvo a punto de darle un puñetazo. Pero Hollywood es un lugar donde un avance puede cambiarlo todo. Y para Glenn Ford, ese momento llegó en 1946, cuando él y Rita Hayworth entraron en la leyenda del cine con la película Gilda. Rita era el símbolo sexual de su época. Glenn, con su estilo discreto y tranquilo, era el contrapeso perfecto. Aunque la mayor parte de la atención recayó en Rita, la interpretación de Glenn dejó una impresión duradera en el público. Y a partir de esa película, ambos entablaron una relación ambigua e inquietante
que se prolongaría durante 4 décadas. Después de Gilda, la carrera de Glenn despegó. Apareció en una serie de películas clásicas, The Big Heat, 1953, como detective de cine negro, papel que le valió una nominación al Oscar. Blackboard Jungle, 1955, como profesor en una escuela caótica, junto a Sidney Poitier, siendo pionero en el género de los dramas educativos. La Casa de Té de la Luna de Agosto, 1956, una comedia satírica con Marlon Brando. 300 días to Yuma, 1957. Y Cowboy, 1958, afirmando su talento en los westerns, gracias a sus habilidades en la vida real para montar a caballo y disparar. En 1958, Glenn Ford se convirtió en la estrella más taquillera de Estados Unidos, un raro honor para un actor que evitaba la ostentación y los grandes escándalos, y siempre mantenía una presencia tranquila y discreta. La década de 1960 trajo consigo una mezcla de películas en términos de calidad, pero Glenn mantuvo el rumbo con papeles en Cimarrón, 1960, The Courtship of Eddie's Father, 1963, The Rounders, 1965, y Heaven with a Gun, 1969. Cuando los focos del cine empezaron a apagarse, Glenn pasó a la televisión, donde continuó cosechando éxitos con series como Cates County, The Family Hallback y Once an Eagle a lo largo de la década de 1970. Su último punto álgido en el cine llegó con un breve pero conmovedor cameo, Jonathan Kent, el padre adoptivo de Superman en Superman, la película. 1978. Sin frases complejas, sin grandes gestos, solo una mirada. Y una vez más, Glenn llegó al corazón del público, encarnando la firmeza, la gracia y la tranquila compasión. En sus últimos años, aceptó algunos papeles menores, como en Day of the Assassin, 1979, pero todo el mundo comprendió que la edad de oro de Glenn Ford había pasado, y ante él se alzaban las sombras de las cosas irredentas, la mujer a la que amó, el hijo que una vez abandonó y el yo al que nunca perdonó del todo. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, muchas estrellas decidieron servir a su país vendiendo bonos de guerra o actuando para las tropas. Glenn Ford hizo lo mismo, hasta que un día, en el rodaje de Destroyer, Destructor, 1943, de repente le dijo al director: «No puedo seguir interpretando solo a un soldado», y con ello se alistó voluntario en la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La decisión conmocionó a Hollywood. Harry Cohn, el jefe de Columbia Pictures, estaba furioso. Estaba a punto de convertir a Glenn en la estrella más importante del estudio. Pero Glenn decidió irse. Quería ser un soldado, no solo fingir serlo en la pantalla, pero la vida no le dio un arco heroico completo. Tras ser destinado a la División de Relaciones Públicas del Cuerpo de Marines, Glenn pronto se enfrentó a graves problemas de salud. Los médicos descubrieron que tenía una úlcera duodenal, una dolencia que le causó fuertes dolores y le obligó a estar ingresado en el hospital durante 5 meses, lo que le incapacitó para el despliegue. Para alguien que anhelaba profundamente demostrar su verdadera valía, fue una decepción silenciosa de la que nunca habló. Tras ser licenciado en 1944, volvió al cine, pero aunque nunca entró en combate, Glenn Ford siempre se sintió orgulloso de haber servido. Continuó en la Reserva Naval, alcanzando finalmente el grado de capitán de corbeta, y se le asignaron responsabilidades en medios militares y divulgación cultural. Casi medio siglo después, en 1992, Glenn recibió la Legión de Honor del gobierno francés, su máximo reconocimiento, por ayudar a los civiles que huían de los nazis durante la guerra, no con un arma, sino a través de su imagen, su espíritu y su alineación con la justicia mediante películas, giras para recaudar fondos y labores humanitarias en los años de posguerra. Puede que no disparara un arma en la batalla, pero Glenn Ford llevó consigo ese código de soldado durante el resto de su vida. Tranquilo, responsable y a veces demasiado solitario para pedir ayuda. Pero mientras los militares le reconocían como un militar entregado, en su vida personal era un hombre que no podía aferrarse a nadie. Su resplandor inspiraba admiración, pero ese mismo resplandor también alejaba a sus seres queridos. Y eso marcó el comienzo de otra tragedia, silenciosa,
duradera y más profunda que cualquier campo de batalla: el amor. El matrimonio y un vínculo padre-hijo que nunca se curó del todo. En 1940, Glenn Ford actuó por primera vez junto a una joven y cautivadora actriz en la película The Lady in Question. Se llamaba Rita Hayworth. En aquel momento, ninguno de los dos era famoso todavía. Ambos estaban empezando sus carreras, pero entre ellos había algo más allá de la interpretación, una química natural, una electricidad cinematográfica que parpadeaba en las miradas y permanecía en silencio en la pantalla. 6 años más tarde, cuando volvieron a reunirse en Gilda, 1946, ambos habían madurado, en talento y en emoción. Gilda se hizo legendaria, y entre ellos comenzó un amor sin nombre. Glenn dijo una vez: «Nunca vi Gilda como una película, era un recuerdo». Y Rita, rodeada de fama y soledad, encontró en Glenn algo que siempre le había faltado: una protección tranquila, pero el tiempo se interpuso en su camino. Cuando Glenn estaba soltero, Rita estaba casada con Edward Judson. Cuando Rita se divorció, Glenn ya se había casado con Eleanor Powell. Luego vinieron sus matrimonios con Orson Welles y el príncipe Ali Khan. Siempre estaban desincronizados, pero nunca dejaban de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Cuando Rita vivía en su casa de Beverly Hills con su entonces marido, el guionista James Hill le contó a Glenn que la parcela de Land Next Door acababa de salir a la venta. Glenn no lo dudó. La compró y construyó una casa nueva, a pocos pasos del muro del patio trasero de Rita. Y entonces, justo un día después de que Glenn se mudara, Rita pidió el divorcio. Nadie dijo una palabra, pero todo se entendió. Glenn instaló una pequeña puerta en la valla trasera para que Rita pudiera acercarse en cualquier momento sin que la prensa se enterara. Desayunaban juntos, tomaban el sol junto a la piscina de Glenn y vivían como amantes anónimos en el corazón de Hollywood. En 1972, Rita dijo bromeando a la prensa: «Glenn es el mejor vecino que una mujer puede pedir». Pero detrás de esa sonrisa había una verdad más profunda. Lo eran todo el uno para el otro, pero nunca realmente el uno para el otro. Durante las décadas que siguieron, Glenn Ford nunca olvidó a Rita. Decía que todas las películas en las que aparecía estaban entre sus favoritas y que la quería profundamente. Siempre. En 1981, Rita empezó a perder la memoria. Los médicos le diagnosticaron Alzheimer precoz, un símbolo de la belleza de Hollywood, de la vivacidad. Lo estaba olvidando todo poco a poco, incluso a sí misma. Glenn no se marchó, la apoyó en silencio, cuidó de ella en sus últimos momentos. Cuando Rita murió en 1987 a los 68 años, Glenn fue uno de los portadores del féretro y caminó lentamente detrás de él. No hablaba, no lloraba, pero todos lo sabían, que en su interior se rompía un océano silencioso. Nadie supo nunca exactamente qué pasó entre ellos durante esos 40 años. Nunca se casaron, nunca vivieron bajo el mismo techo, pero nunca se separaron de verdad. «Una parte de ella siempre vivirá en mí», dijo una vez Glenn en un documental sobre la vida de Rita Hayworth. Y para el público, quizá esa fue la historia de amor más hermosa y más triste que Hollywood haya mantenido oculta en la sombra. Si Rita Hayworth fue la mujer con la que Glenn Ford nunca se casó, pero a la que amó con todo su corazón, Eleanor Powell fue la mujer con la que se casó, pero a la que nunca amó de verdad de la forma correcta. En 1943, en una fiesta de recaudación de fondos para bonos de guerra, Glenn, que entonces servía en el ejército, conoció a Eleanor, la reina del claqué de Hollywood, una mujer que en su día había eclipsado incluso a sus coprotagonistas en los grandes musicales de la M&M. Su fuerza, su gracia y su corazón desinteresado cautivaron a Glenn. Menos de un año después, se casaron. Él seguía viviendo con su madre y ella con la suya. Tras la boda, se mudaron a una mansión de 22 habitaciones en Beverly Hills, símbolo del ascenso de Glenn desde la clase trabajadora y también el lugar donde Eleanor puso fin a su carrera artística. A los 33 años, en la cima de su fama, renunció al escenario, al público y a los aplausos para convertirse en la esposa de Glenn Ford y en la madre de su único hijo, Peter, nacido en 1945. Pero para Glenn, que entraba entonces en los años dorados de su carrera, su devoción no era suficiente para mantenerle con los pies en la tierra. Mientras Eleanor se volcaba en su familia,
Glenn tuvo una serie de aventuras extramatrimoniales, desde compañeros de rodaje hasta romances fugaces. Nadie conoce el recuento exacto, pero según Peter Ford, su padre grabó más de 140 conversaciones privadas con varias estrellas de Hollywood, entre ellas Judy Garland, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Geraldine Brooks. No hubo peleas violentas, ni rupturas públicas, pero lo que más dolió a Eleanor fue la larga e inexplicable frialdad. En aquella gran casa de 3 plantas, vivían en mundos silenciosos y separados. Eleanor vivía en el piso de arriba. Glenn se quedó en la planta baja. Su hijo Peter vivía en el medio con su abuela Hannah, una familia de 3 bajo un mismo techo, aunque ninguno tocaba el mundo del otro. Peter recordaría más tarde: mi padre no me abrazaba, no hablaba con mi madre, solo aparecía cuando tenía que hacerlo, y luego desaparecía. Después de 16 años de un matrimonio que no era realmente un matrimonio, Eleanor pidió el divorcio en silencio en 1959. Justo cuando Peter cumplió 14 años, Glenn firmó los papeles sin oponer resistencia. Eleanor se llevó a su hijo, pero nunca el corazón del hombre por el que una vez había renunciado al mundo. Durante los 23 años siguientes, Eleanor nunca volvió a casarse. Nunca amó a nadie más. Se dedicó en silencio a obras de caridad, a criar a su hijo y a participar en labores religiosas, como si el resto de su vida lo hubiera pasado expiando un amor que llegó en el momento equivocado, con el hombre equivocado. Cuando murió de cáncer en 1982, sus cenizas se depositaron en una sencilla urna de latón en el cementerio Hollywood Forever, sin grandes ceremonias ni presencia mediática. Solo Peter estaba allí, el chico al que una vez llamó la única razón para seguir adelante. Glenn no asistió al funeral. Tal vez estaba demasiado ocupado, o tal vez no sabía cómo afrontarlo. Entre los cientos de mujeres que pasaron por la vida de Glenn Ford, solo un hijo llevó su nombre, pero ese niño, Peter Newton Ford, creció en una casa donde su padre era poco más que una sombra. Después de que Eleanor Powell pidiera el divorcio en 1959, se le concedió la custodia. Glenn no lo impugnó. Tampoco se mantuvo en contacto. Durante los años de formación de Peter, Glenn estuvo casi totalmente ausente. Ni cartas, ni llamadas, ni consejos cuando su hijo se enfrentó por primera vez al mundo. Peter dijo una vez que era mi padre biológicamente, pero no estaba allí. Mi padre amaba a las mujeres, amaba su trabajo, amaba todo, excepto ser padre. Glenn enviaba un modesto cheque mensual de manutención, lo justo para no ser tachado de irresponsable, pero nunca lo suficiente para llenar el vacío de una infancia vacía. Mientras protagonizaba películas como Hombre Valiente y Padre Devoto, Peter vivía con su madre y su abuela en una casa donde el pasado nunca acababa de descansar. Aún más amargo fue el hecho de que Glenn y Peter trabajaran juntos a menudo, sobre todo en la serie de televisión Cates County durante los años 70. Pero en el plató eran 2 colegas, más distantes que extraños. Ni abrazos, ni comidas compartidas tras el rodaje, ni miradas orgullosas de un padre a su hijo. Y entonces el tiempo hizo lo que nadie podía parar. Glenn envejeció. Tras una serie de derrames cerebrales, perdió la capacidad de andar. Su memoria empezó a fallar. Necesitaba una silla de ruedas y se volvió completamente dependiente de los demás. Fue durante este periodo cuando volvió a llamar a Peter, no como hijo, sino simplemente como alguien de quien necesitaba ayuda. Pero ahora, bajo un mismo techo de nuevo, ya no había pisos separados, solo un padre destrozado y un hijo que intentaba dar sentido a su vida, rodeados por el sonido de las máquinas médicas y los fragmentos de un recuerdo que se desvanecía. Peter empezó a preguntar, Glenn empezó a contar, historias que nadie había oído, asuntos largamente ocultos, miedos nunca confesados, una vida vivida al máximo, pero nunca vivida sinceramente con la única persona que le llamaba papá. En una entrevista posterior, Peter recordó, por primera vez, mi padre me miró largamente y me dijo, ¿te acuerdas de cuando eras pequeño? Y entonces supe que estaba intentando arreglar las cosas. Todd, pero sincero. Tras la muerte de Glenn, Peter publicó las memorias Glenn Ford, A Life, 2001. No para condenar, no para buscar venganza, sino para contar la historia que su padre había decidido mantener oculta toda su vida. Un hombre que una vez fue admirado por todo el mundo, que una vez fue amado por las mujeres más bellas,
pero que al final solo pudo pedir al hijo que una vez había abandonado que escribiera para él 2 palabras que nunca podría decir por sí mismo. Entendido. En la cima de su fama, Glenn Ford era un hombre al que Hollywood respetaba profundamente, pero en sus últimos años ya no era el Glenn Ford que el público conocía. Ni mirada firme, ni postura erguida, ni memoria aguda, ni sonrisa cálida y aterrizada. Tras cumplir 70 años, Glenn empezó a sufrir una serie de derrames cerebrales, cada uno más grave que el anterior. Su sistema nervioso se deterioró, su memoria empezó a nublarse y su cuerpo dejó de obedecerle. Antes, era un hombre que se paseaba con confianza por los platós de cine, pero ahora iba en silla de ruedas y dependía por completo de los demás. Durante este tiempo, Glenn no vivió con su hijo, sino con Pauline Kernan, una enfermera privada mucho más joven contratada para cuidarle a tiempo completo. Pero las cosas pronto se volvieron sospechosas. Según Peter Ford, su padre confiaba plenamente en Pauline. Glenn había actualizado su testamento, dejándole a ella la mayor parte de su patrimonio y excluyendo a casi todos los miembros de su familia. El punto de ruptura llegó cuando Peter descubrió que Pauline había puesto una orden de no reanimar fuera de la habitación de Glenn en el hospital. A pesar de que Glenn seguía lúcido, comunicativo y claramente deseaba vivir, Peter tuvo que acudir a los tribunales, no para pelear por dinero, sino para luchar por el derecho de su padre a seguir con vida. Tras la vista, se revocó la orden de no reanimar, se revisaron las condiciones de los cuidados y se retiró a Pauline la representación médica de Glenn. No fue solo una batalla legal, fue el enfrentamiento final entre un hijo y la sombra amenazadora de un padre que había estado emocionalmente distante toda su vida. Tras el calvario, Glenn pidió personalmente a Peter y a su familia que se fueran a vivir con él. En ese momento, ya no era una leyenda de la pantalla, ni un amante encantador, ni un padre negligente. Era solo un anciano, frágil, disminuido, aferrándose a lo poco que le quedaba en el único abrazo que por fin se le había abierto. Glenn vivió unos años más en silencio. Dejó de actuar, de conceder entrevistas, de escribir. En la casa de Beverly Hills, antaño santuario del amor con Rita, antaño eco de las risas infantiles de Peter, ahora solo se oía el ruido de ruedas sobre baldosas, el suave zumbido de un respirador y suspiros que se desvanecían como la niebla al final de un día. A las 4 p.m. del 30 de agosto de 2006, Glenn Ford falleció en silencio. Tenía 90 años. No hubo un gran funeral, ni una gran despedida de Hollywood, pero por petición personal, las cenizas de su querido perro Bismarck, el fiel compañero de 4 patas que siempre había dormido junto a su cama, fueron enterradas con él en el cementerio Woodland de Santa Mónica. Un final pacífico, pero no alegre, porque para el público, él siempre sería un símbolo, pero para él mismo, toda su vida podría haber sido un largo viaje en busca de una cosa: el perdón, de las mujeres que amó, del hijo que dejó atrás y del hombre con el que nunca hizo las paces del todo. Glenn Ford nunca fue una estrella ruidosa. No actuaba con grandes gestos, no agitaba los brazos en la pantalla y no jugaba al juego de la publicidad en la vida real. Y fue precisamente por eso, por lo que Glenn se convirtió en el tipo de actor en el que toda una generación de espectadores estadounidenses confiaron, empatizaron y vieron como un reflejo de sí mismos. Interpretó al profesor en Blackboard Jungle, al policía en The Big Hit, al granjero del oeste en Cowboy, al padre en Superman. En cada papel no abrumó al público. Les hacía sentir cerca, seguros y con el corazón roto cuando fracasaba. Los críticos llamaron una vez a Glenn Ford el hombre ordinario en circunstancias extraordinarias. No era Clark Gable, ni Marlon Brando, ni James Dean, pero era Glenn Ford, el compañero de escena con el que todos querían trabajar, el tipo de hombre que todos los espectadores creían que era real. A lo largo de una carrera de más de 50 años, Glenn Ford protagonizó más de 100 películas de casi todos los géneros: Cine Negro, Gilda, The Big Heat, Drama Social, Blackboard Jungle, The Doctor and the Girl, Westerns, 310 to Yuma, The Fastest Gun Alive, Jubal, Comedias, The Tea House of the August Moon, The Courtship of Eddie's Father, e incluso películas de superhéroes: Superman, The Movie, 1978. En 1958,
Fue la estrella número 1 de la taquilla en Estados Unidos, un título que pocos actores ostentaron durante más de un año. Él lo mantuvo durante 4. Pero la amarga verdad es que hoy en día no muchos recuerdan a Glenn Ford. No hay un gran tributo en Hollywood Boulevard, ni un gran monumento tras su muerte, ni campañas de promoción de sus películas clásicas como las dedicadas a Humphrey Bogart o John Wayne. En una entrevista, Peter Ford dijo: "Mi padre fue increíblemente famoso hasta que murió, y luego, en cuestión de meses, su nombre desapareció de las conversaciones de Hollywood. Tal vez se debiera a que Glenn nunca cortejó la polémica, sin escándalos, sin derrumbes públicos, sin un final trágico como tantos otros iconos. Glenn Ford dejó este mundo de la misma forma en que vivió en él, en silencio, con firmeza y sin mendigar ser recordado. Y es precisamente esa cualidad la que le hace digno de ser recordado, porque su legado no reside en estatuas o ceremonias, vive en cada escena en la que no actuó, sino que simplemente existió, una mirada persistente, una línea contenida. Un hombre que nunca fue perfecto, pero sí dolorosa e inquietantemente real. Glenn Ford nunca intentó convertirse en una leyenda, no luchó por ser recordado, no subió al escenario para deslumbrar y nunca utilizó su dolor para manipular la atención del público. Y sin embargo, precisamente por eso se convirtió en uno de los artistas más difíciles de olvidar. Una vez que te sientas tranquilamente y miras detrás de la cortina, su vida fue una serie de contradicciones. Entre el amor y la distancia, entre la luz y la sombra, entre el hombre admirado por el público y el hombre al que su familia nunca llegó a comprender del todo. Amó a una mujer durante 40 años, pero nunca pudo casarse con ella. Abandonó a su único hijo solo para volver suplicando perdón cuando el tiempo casi había pasado. Alcanzó la cima de la fama y luego se desvaneció en la oscuridad sin hacer ruido. Hollywood puede haber olvidado su nombre. Puede que las películas que le hicieron famoso estén ahora almacenadas. Pero si alguna vez has visto Gilda, si alguna vez te ha conmovido su mirada en El Gran Calor, si alguna vez has sentido su presencia en La Jungla de las Pizarras, si alguna vez te has sentido reconfortado al verle como el padre de Superman, entonces ya has tocado un trozo del legado de Glenn Ford. Un legado no de títulos, ni de medallas, sino del simple conocimiento de que una vez existió un hombre así, tranquilo, resistente y lleno de cicatrices invisibles. Si crees que leyendas como Glenn Ford, aquellos que se mantuvieron fieles a sí mismos hasta el final, merecen ser recordados, comprendidos y honrados, comparte esta historia. ¿Has visto alguna vez una película de Glenn Ford? ¿Qué recuerdas de él? Déjanos un comentario para que su nombre no se desvanezca en el silencio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias inéditas e inolvidables sobre las leyendas que más te gustan.